Bueno, el más sabe aquí. Ese fue cuando Pedro Menéndez se bajó de los barcos y entonces hubo el primer día de Acción de Gracia que fue ahí. Y entonces se bajó y estaba ya en tierra el padre López de Grajales, que hay un monumento ahí, está la cruz esa, que si uno va a San Agustín la ve, y está la estatua también del padre López de, ¿cómo se llama? López de Grajales, ¿no? López de Mendoza. López de Mendoza, ok. Y entonces el padre lo estaba esperando. Ahí en ese mismo lugar han construido como un altar de, vaya, no el original obviamente, está una capilla de la Señora de la Leche, toda esa área de ahí es donde él desembarcó y como dije aquí, antes que el doctor Larrúa fuera al podio, ahí se celebró una misa. Estaban los indios Timucua de una aldea que se llamaba Celoy, era como le llamaban ellos a su aldea ahí. Y entonces, por supuesto, vieron la misa, no entendía lo que era eso, pero se arrodillaban, ellos se arrodillaban también. Entonces bajaron vino, bizcocho, carne de esa con mucha sal que traen en los barcos, y ellos trajeron venado, trajeron su comida y comieron en paz, que eso es lo que es el Thanksgiving de 1621 de Plymouth Rock, en Massachusetts. Es la misma cosa, ¿no? Es dar gracias a Dios y compartir la comida. Eso es lo que es un Thanksgiving. Y hubo uno con Juan de Oñate, mucho antes, en El Paso, Texas. Ellos dicen que el primero es de ellos, pero están equivocados. El primero fue aquí, el otro fue en 1590 y tanto. Y entonces, hubo una serie de Thanksgiving también. Si uno ve la historia de esa, como Lincoln se estaba postulando a presidente en 1864, tenía muchos problemas porque no había ganado la guerra civil. Y entonces, como política para ganar el voto de Massachusetts, le entregó un holiday a Massachusetts. Esa es la historia del Thanksgiving americano. Esa es la historia. Antes de Plymouth Rock hubo uno en Virginia, porque todos los europeos que llegaban aquí, después de una travesía tan difícil y tan larga, lo primero que hacían, darle gracias a Dios que no se hundió el barco en medio del Atlántico, ¿no? O sea que hubo un Thanksgiving en Virginia, en Jamestown hubo un Thanksgiving ahí, pero Virginia estaba en guerra con el norte y no le iba a dar a Virginia el holiday, entonces se lo dio a Massachusetts, pero no tiene base histórica ninguna, el Thanksgiving que celebramos en este país, no tiene nada que ver con nada. Porque el primero fue en San Agustín, y el segundo fue en El Paso, y el tercero sería en Jamestown, y así. Pero esas son ¿por qué son los libros tan malos? Bueno, porque el que escribe los libros es el vencedor. Y aquí eventualmente vencieron los ingleses y los americanos. Y entonces, pues obviamente, también España, Estados Unidos, ya independiente, estuvo en guerra 5 veces contra hispanos, ¿no? Andrew Jackson invadió la Florida sin declaración de guerra, y eventualmente España, que había sido devastada por Napoleón Bonaparte en 1808, que tenía las colonias americanas en guerra contra España, no estaba en condición de ir a una guerra contra los Estados Unidos, entonces tuvo que ceder, pero a punta de cañón, ceder la Florida con el Tratado Adams-Onís de 1819, y en 1821 ya entra en vigor y España ya se retira de la Florida. La Florida es parte de los Estados Unidos. Primera agresión, ¿no?, de Estados Unidos contra hispanos, en este caso España. Después vino el conflicto de Texas en 1835, que también le arrebatan los Estados Unidos, le arrebatan Texas en ese momento a México, porque ya México era independiente. Después vino la guerra contra México, de 1846 a 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y México pierde el 50% de su territorio a los Estados Unidos. Después vino la famosa Gadsden Purchase, querían hacer un ferrocarril por el sur de New Mexico y Arizona, y fueron a Santa Ana y le dijeron: o nos vende ese pedazo de tierra o te invadimos y te lo quitamos. Y Santa Ana escribió en sus memorias: ya me quitaron la mitad de México, ahora me ponen un puñal en mi corazón y me obligan a ceder otro pedazo de México. Y tuvo que hacerlo, ir a la guerra con Estados Unidos. Pensó que era mejor coger dinero que ir a la guerra. Y por último, la guerra contra España de 1898. Así que una nación que está en guerra 5 veces contra hispanos no va a celebrar el mes de herencia hispana, no va a reconocer todo lo que hizo España en América, y los libros se escribieron de esa forma, y los otros historiadores siguieron copiando, y la leyenda negra que alguien habló aquí, o no sé quién habló de la leyenda negra, y todas esas cosas han influenciado porque los libros de texto tienen serias omisiones y distorsiones sobre el aporte hispano a la nación. Pero se debe a eso, o sea, todas esas razones. Y la otra cosa más importante: España era católica, y aquí son los protestantes. Y eso hoy día no es importante hoy en día, pero sabe una cosa: en el siglo XIX quemaban convertos de monjas
desacraban iglesias en Massachusetts, cuando llegaron los irlandeses que los odiaban porque eran católicos, y todas esas cosas pues obviamente influyeron en los libros de texto que están tan mal escritos como el ejemplo que tú diste, y puedo dar 50 otros ejemplos también de cosas que han dejado fuera que deben estar en los libros.